El vecindario. El tipo de lugar con calles arboladas. Vecinos amigables y mucho encanto. Esta casa no es solo una propiedad. Está llena de recuerdos. Mi abuela vivió allí durante décadas y todo me recuerda a ella. Está a mi nombre. Completamente pagada. Y algo de lo que pensé que nunca tendría que preocuparme. Hasta que mi suegra se mudó. Me casé con Jason. Mi esposo. Hace 2 años. Después de salir durante 3 años. Tiene 34 años y siempre hemos tenido una buena relación. Al menos al principio. Jason es cercano a su madre. Diana. Tiene 57 años. Es viuda y el tipo de mujer que siempre tiene que tener la última palabra. Diana es del tipo que insiste en que solo está tratando de ayudar. Mientras ignora las opiniones de todos los demás. Jason siempre lo restaba importancia diciendo que así es ella. Lo que no me encantaba. Pero lo toleraba porque en ese entonces no era mi problema. Las cosas cambiaron hace aproximadamente 1 año. El arrendador de Diana le subió el alquiler y no podía permitirse quedarse en su apartamento. Jason sugirió que se mudara con nosotros temporalmente hasta que encontrara algo más asequible. Dudé. Es decir, una cosa es tener a tu suegra a cenar. Otra es compartir todo tu espacio vital. Pero acepté bajo condiciones claras, no redecorar. No cambiar las reglas de la casa y tendría 6 meses para encontrar un nuevo lugar. Jason prometió que estaría bien. Spoiler, no lo estuvo. Diana se mudó con su energía habitual. Lo que significaba que estaba desempacando y criticando al mismo tiempo. Caminó por la casa señalando todo lo que pensaba que se podía mejorar. Apenas dejó sus maletas antes de decidir que la cocina necesitaba el toque de una mujer. 1 semana después. Llegué a casa del trabajo y descubrí que había repintado los gabinetes de un color que odiaba. Sin preguntarme. Cuando la confronté. Lo restó importancia diciendo, oh. Te encantará una vez que te acostumbres. Eso fue solo el comienzo. Diana comenzó a organizar cenas para sus amigos. Convirtiendo nuestra sala de estar en su centro social. Reorganizó los muebles para abrir el espacio e incluso trasladó el sillón antiguo de mi abuela. Una reliquia familiar. Al sótano. Cuando le pregunté por qué. Dijo que no coincidía con su estética. Jason me dijo que lo dejara pasar. Alegando que no valía la pena pelear por eso. Solo está tratando de sentirse como en casa. Dijo. Pero no era su casa. Era mía. La gota que colmó el vaso llegó cuando escuché a Diana hablando con Jason en la cocina a altas horas de la noche. Le estaba diciendo que la casa debería ser su hogar y que no era justo que yo fuera la única propietaria. Incluso sugirió que reconsideráramos la escritura para incluir el nombre de Jason. Cuando confronté a Jason al respecto. Lo restó importancia como un malentendido. Dijo que no lo decía en serio. Pero yo no estaba tan segura. Diana. Sin embargo. No se molestó en ocultar sus intenciones. Comenzó a referirse a la casa como nuestro hogar cada vez que hablaba con Jason o sus amigos. Incluso le dijo a uno de nuestros vecinos que yo solo era una invitada. El vecino me lo mencionó más tarde. Diciendo, me di cuenta de que estabas alquilando el lugar. Estaba lívida. Cuando Diana no estaba ocupada tratando de reclamar la propiedad. Me estaba manipulando. Si rechazaba su comportamiento. Me llamaba egoísta o me acusaba de no ser una jugadora de equipo. Comenzó a presionarme para que agregara a Jason a la escritura. Diciendo que un esposo merece compartir la casa. Cada vez que decía que no hacía comentarios sarcásticos sobre cómo no confiaba en mi propio esposo. Jason. Por supuesto. Evitó tomar partido. Me decía que no le importaba estar en la escritura. Pero que debería considerarlo para mantener la paz. La tensión aumentó cuando Diana comenzó a imponer sus propias reglas de la casa. Como si ella fuera la que manda. Dictaba cuándo se podía ajustar el termostato y a qué hora debía salir por la noche. Incluso tiró algunas de mis pertenencias personales. Alegando que estaban abarrotando el espacio. Cada vez que intentaba establecer límites. Encontraba la manera de arrasarlos. El punto de ruptura llegó durante otra sesión de susurros nocturnos entre Diana y Jason. Esta vez no me quedé callada. Entré a la cocina y antes de que pudiera decir una palabra. Diana se volvió hacia mí y dijo, tú eres la que no pertenece aquí. Fue entonces cuando supe que las cosas estaban a punto de cambiar. Actualización 1.
en el momento en que Diana me dijo que no pertenecía a mi propia casa. Supe que las cosas estaban a punto de intensificarse. Y vaya que lo hicieron. Comenzó sutilmente al principio. Casi como si quisiera probar hasta dónde podía presionarme. Cada vez que la familia venía a cenar, me presentaba como la invitada, sonriendo dulcemente como si fuera una broma. Traté de reírme la primera vez. Pero cuando sucedió una y otra vez, quedó claro que no era una broma. En una de estas reuniones, la hermana de Diana comentó lo agradable que era que Diana hubiera abierto su casa a Jason y a mí. La corregí, explicando que la casa era mía, y Diana intervino con una risita diciendo: «Oh, todos sabemos cuánto ha invertido Jason en hacer de este lugar un hogar». Pude sentir que mi mandíbula se apretaba. Pero Jason se sentó allí mirando su plato. No dijo una palabra. Más tarde, cuando le pregunté por qué, se encogió de hombros diciendo que no valía la pena la pelea. Las cosas empezaron a ponerse más raras. Una noche llegué a casa del trabajo y descubrí que la cerradura de la puerta del dormitorio principal había sido cambiada. No podía creerlo. Diana había contratado a un cerrajero sin mi permiso. Lo explicó como una precaución de seguridad, alegando que era para que Jason y yo protegiéramos nuestra privacidad. Excepto que se había quedado con una llave para ella. Tuve que conseguir un cerrajero para cambiarla al día siguiente. En ese momento, decidí consultar a un abogado. Quería asegurarme de que la propiedad de mi casa fuera hermética. Afortunadamente, lo era. El abogado también me recomendó que mantuviera registros de todo lo que sucedía, por si acaso. Así que comencé a documentar cada incidente extraño, cada límite cruzado, cada interacción que molestara. Diana no sabía que estaba llevando la cuenta, pero lo hizo fácil. Empecé a notar que husmeaba entre mis documentos personales. Una vez la atrapé en mi oficina en casa con papeles esparcidos por el escritorio. Afirmó que estaba organizando, pero parecía demasiado interesada en una pila de extractos bancarios. Cuando cerré la puerta de la oficina después de eso, se quejó de que era paranoica. El ambiente en la casa se volvió insoportable. Diana comenzó a referirse a la casa como una prisión y me culpó por ello. Le dijo a Jason que no podía entender cómo podía vivir así. Y él comenzó a pasar más tiempo fuera de la casa para evitar conflictos. Sentía que vivía con una compañera de cuarto hostil que quería derrocarme. Una amiga me sugirió que documentara sus acciones más a fondo y me aconsejó que me mantuviera firme. Incluso me prestó algunos libros sobre cómo establecer límites. Pero esos límites solo parecían provocar aún más a Diana. Comenzó a imponer su propio conjunto de reglas de la casa, con horas de silencio después de las 9 de la noche y límites sobre la frecuencia con la que podía invitar a amigos. Si la presionaba, se presentaba como la víctima, diciendo que solo quería paz en su propia casa. Pero lo peor fue cuando comenzó su supuesta limpieza. Revisaba mis cosas y tiraba cualquier cosa que considerara innecesaria. Perdí artículos personales, algunos con valor sentimental. Y su excusa siempre era la misma: solo estaba ordenando. Me lo agradecerás más tarde, Jason. Por supuesto. Se mantuvo neutral, alegando que no quería tomar partido. Luego llegaron los chismes del vecindario. Diana le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que de alguna manera le había robado la casa a Jason, contando esta loca historia sobre cómo merecía la mitad. Un vecino incluso se me acercó en el supermercado para preguntarme si todo estaba bien porque Diana había estado hablando de la situación. La gota que colmó el vaso llegó cuando Diana invitó a un agente de bienes raíces a la casa sin decirme. Llegué a casa y los encontré caminando por la sala de estar, discutiendo posibles mejoras. Cuando pregunté qué estaba pasando, Diana mencionó casualmente que estaba explorando opciones, por si acaso decidíamos vender. Me quedé atónita. Esa noche confronté a Jason. Le pregunté directamente dónde estaban sus lealtades. Admitió que estaba en conflicto. Dijo que quería hacer felices a todos, pero no sabía cómo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba sola en esto. Si quería reclamar mi casa y mi cordura, tendría que tomar el asunto en mis propias manos. Al día siguiente tuve una acalorada discusión con Diana. La acusé de intentar socavar mi autoridad en mi propia casa. No lo negó. En cambio, se inclinó y me dio su golpe final: si no te gusta, tal vez deberías irte.
Fue entonces cuando todo encajó. Esto no se trataba solo de una suegra controladora o un esposo pasivo. Se trataba de una toma de posesión. ¿Y si Diana pensaba que podía intimidarme para que saliera de mi propia casa? Le esperaba un duro despertar. Decidí en ese mismo momento que la situación no podía seguir así. Era hora de tomar el control y tenía un plan. Actualización 2, después de la audaz afirmación de Diana de que debería irme de mi propia casa. Me di cuenta de que necesitaba pruebas para protegerme. Ya no era suficiente documentar las cosas en papel. Tenía que grabar sus acciones en cámara. Instalé cámaras de seguridad discretas en áreas comunes como la cocina y la sala de estar. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a Jason. En cuestión de días. Las cámaras captaron a Diana revisando mis pertenencias nuevamente. Esta vez revisando mi correo. Ni siquiera trató de ser sutil. Se dejaba caer en el sofá. Abría mis sobres y los hojeaba como si tuviera todo el derecho. Un clip la mostraba quejándose con una amiga por teléfono. Diciendo que estaba cansada de esperar a que Jason obtuviera lo que le correspondía por derecho. Las imágenes eran una prueba clara e innegable de sus intenciones. Las cosas cambiaron cuando me topé con algo que no esperaba. Mientras organizaba archivos en nuestra oficina compartida. Encontré una serie de extractos bancarios. Al principio no pensé mucho en ellos. Pero al escanear los detalles, noté que Jason le había estado enviando dinero a Diana con regularidad. Grandes cantidades. Verifiqué las fechas y me di cuenta de que esto había estado sucediendo desde que se mudó. Nunca lo había mencionado y explicaba por qué nuestra cuenta de ahorros conjunta no estaba creciendo tan rápido como esperaba. Antes de que pudiera confrontar a Jason, Diana decidió subir la apuesta. Una noche. Después de un intercambio particularmente acalorado. Fui a nuestro dormitorio solo para encontrar la puerta cerrada con llave. No la había cerrado con llave y mi llave no funcionaba. Diana había vuelto a cambiar la cerradura. Esta vez. Sin embargo, dejó en claro que no era bienvenida en mi propia habitación. Tuve que dormir en la habitación de invitados esa noche. Sintiéndome como una extraña en mi propia casa. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Revisó todo, la propiedad de mi casa. Las imágenes de la cámara y los extractos financieros. Su consejo fue directo, tenía todo el derecho legal de desalojar a Diana. Pero sugirió vender la casa como la forma más limpia de terminar con el caos. No era lo que quería escuchar. Pero no podía negar que tenía sentido. Armada con este consejo, decidí convocar una reunión familiar. Necesitaba establecer límites de una vez por todas. Jason y Diana se sentaron frente a mí en la sala de estar. Expuse todo, las imágenes, los registros financieros y las repetidas violaciones de los límites. Dejé en claro que esta era mi casa y que su comportamiento era inaceptable. Diana no lo tomó bien. Rompió a llorar, acusándome de intentar destruir a su familia. Jason, en lugar de apoyarme, se puso de su lado. Dijo que estaba siendo demasiado dura y que necesitaba llegar a un acuerdo en aras de la paz. Fue entonces cuando le di un ultimátum a Jason, podía apoyarme o podía mudarse con su madre. Dejé en claro que no iba a tolerar esto por más tiempo. Parecía en conflicto. Pero no me dio una respuesta de inmediato. Diana, sin embargo, tomó mi ultimátum como un desafío. Al día siguiente, llegué a casa y la encontré redecorando la sala de estar. Había traído muebles que nunca había visto antes. Reemplazó la mesa de café antigua de mi abuela y colgó cortinas nuevas. Era como si estuviera tratando de borrar cualquier rastro mío de mi propia casa. Frustrada, se lo confié a algunos amigos cercanos. Habían estado siguiendo el drama desde la barrera y apoyaron unánimemente la idea de vender la casa. No puedes vivir así, me dijo uno de ellos. Sal mientras puedas. El punto de inflexión llegó cuando Jason me dijo que estaba decepcionado de cómo estaba manejando las cosas. Dijo que no estaba siendo justa con su madre y me acusó de ponerlo en una posición imposible. Después de esa conversación, tanto Jason como Diana comenzaron a darme el trato silencioso. Actuaron como si yo no existiera, comunicándose entre sí e ignorándome por completo. Fue surrealista. En este punto, supe que tenía que actuar rápidamente. Me reuní con un agente de bienes raíces en secreto, explicando mi situación. El agente fue comprensivo y me aseguró que podía encontrar un comprador rápidamente.
En cuestión de días. Regresó con una oferta en efectivo que era demasiado buena para dejarla pasar. La idea de vender la casa me rompió el corazón. Era de mi abuela. Después de todo. Pero sabía que era la única forma de recuperar el control de mi vida. Empecé a empacar mis cosas en silencio. Habitación por habitación. Asegurándome de que Diana y Jason no se dieran cuenta. Cada caja que cerraba con cinta adhesiva se sentía como una pequeña victoria. Cuando volví a mirar la oferta en efectivo, me di cuenta de que no era solo dinero. Era libertad. El papeleo se finalizó y el trato se cerró. Todo lo que quedaba era decírselo a Jason y Diana. Ensayé lo que iba a decir, sabiendo que esta bomba cambiaría todo. No solo estaba reclamando mi casa. Estaba reclamando mi vida. Actualización 3. Finalicé la venta de la casa sin decirle una palabra a Jason o Diana. Todo había sido planeado cuidadosamente y el papeleo estaba oficialmente firmado. Los nuevos propietarios estaban programados para hacer un recorrido en unos días. Mi siguiente paso fue asegurar un nuevo apartamento. Encontré un acogedor apartamento de un dormitorio en un buen vecindario. Lo suficientemente lejos como para darme el nuevo comienzo que necesitaba desesperadamente. Empacar fue una operación delicada. Trabajé en horarios extraños, asegurándome de que Jason y Diana no se dieran cuenta. Alquilé una pequeña unidad de almacenamiento para guardar cajas gradualmente. Para que no hubiera una pila acumulándose a la vista. Cada vez que cargaba mi automóvil con otro lote de pertenencias. Sentía que estaba un paso más cerca de recuperar mi vida. El día del recorrido llegó más rápido de lo que esperaba. Diana estaba en la cocina hablando en voz alta por teléfono cuando los nuevos propietarios tocaron el timbre. Los dejé entrar y comencé a mostrarles los alrededores. Actuando como si fuera lo más normal del mundo. Diana entró en la sala de estar a mitad de la conversación. Todavía con su café en la mano. Se quedó paralizada cuando vio a extraños allí. Haciendo preguntas sobre la casa. ¿Qué está pasando aquí?, exigió. Con voz aguda. Con calma. Expliqué que había vendido la casa y que los nuevos propietarios estaban aquí para una última visita antes del cierre. El color se le fue de la cara mientras balbuceaba algo sobre que era imposible. Jason entró en ese momento con cara de confusión. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Su confusión se convirtió en ira. Me llevó a un lado. Exigiendo una explicación. Le dije la verdad, la casa era mía. Tenía todo el derecho de venderla y había terminado con el caos. Jason explotó. Acusándome de traicionarlo y tomarlo por sorpresa. Insistió en que había arruinado todo y actuado egoístamente. Diana. Mientras tanto, estaba paseándose por la sala de estar. Alternando entre gritarme y suplicar a los nuevos propietarios que reconsideraran. La ignoraron cortésmente y continuaron su recorrido. Después de que se fueron, Jason exigió saber a dónde se suponía que debíamos ir. Fue entonces cuando le recordé que la casa siempre había sido mía, y que habían estado viviendo allí por mi generosidad. El derecho de Diana había cruzado demasiadas líneas, y ya no estaba dispuesta a soportarlo. Se quedó allí con incredulidad mientras Diana salía furiosa. Cerrando la puerta de golpe detrás de ella. La realidad de la situación los golpeó a ambos con fuerza. Durante los siguientes días, Diana trató de comunicarse con familiares lejanos. Pero su reputación la precedió. Años de quemar puentes y manipular a la gente la habían dejado sin nadie dispuesto a acogerla. Jason, a pesar de toda su ira, pareció darse cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Pasó sus días llamando a amigos en busca de un lugar donde quedarse. Los vecinos se enteraron rápidamente del drama. Diana le había dicho a tanta gente que la casa era suya que la verdad se extendió como la pólvora. Una vecina incluso me detuvo mientras cargaba mi auto. Negando con la cabeza y diciendo, no sé cómo la soportaste durante tanto tiempo. Aparentemente. Diana había estado hablando mal de mí durante meses y la gente finalmente estaba viendo a través de sus mentiras. Jason finalmente encontró un amigo dispuesto a dejarlo dormir en su sofá. Me rogó que lo dejara a él y a Diana mudarse a mi nuevo apartamento. Argumentó que lo estaba abandonando y dejando a su madre sin hogar. Le dije firmemente que necesitaba espacio e independencia. Y que no eran bienvenidos en mi nueva vida. Abandonó esa conversación furioso. Pero impotente. Unos días después de que me mudé a mi apartamento. Diana apareció en el edificio. Golpeó mi puerta.
exigiendo que la dejara entrar. No abrí. Gritó afuera durante lo que pareció una eternidad, llamando la atención de los vecinos. Antes de finalmente irse, inmediatamente llamé a mi abogado, quien me aconsejó que solicitara una orden de alejamiento si Diana intentaba acosarme de nuevo. La elección de Jason quedó clara después de eso. Se mudó con su amigo y dejó que Diana se las arreglara sola. Terminó en un motel barato, llamando a familiares para pedir ayuda. Me llegó la noticia a través de conocidos mutuos de que me culpaba por todo. Pero ya nadie se creía su historia. Su caída fue enteramente obra suya. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, comencé a disfrutar de la paz en mi nuevo espacio. El silencio era refrescante y la ausencia de tensión constante era un alivio. Me concentré en el trabajo. Me reconecté con amigos e incluso comencé a decorar mi apartamento. Un espacio que realmente se sentía como mío. Una noche, mientras estaba sentada en mi balcón tomando café, recibí un mensaje de Jason. Se disculpó por todo, diciendo que quería una segunda oportunidad y prometiendo que cambiaría. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de decidir qué hacer. Actualización 4, no mucho después del mensaje de Jason pidiendo una segunda oportunidad. Comenzó lo que solo puedo describir como una gira de disculpas. Me llamó repetidamente. Dejó mensajes de voz e incluso se presentó en mi edificio de apartamentos. Cuando finalmente acepté reunirme con él en una cafetería en terreno neutral, trató de convencerme de que había cortado los lazos con Diana. Afirmó que ella estaba fuera de su vida para siempre y que quería trabajar en nuestro matrimonio. Pero algo en su historia no cuadraba. Para alguien que supuestamente había cortado los lazos, todavía parecía demasiado a la defensiva por ella. Restó importancia a su comportamiento como resultado del estrés y las malas circunstancias. Mientras insistía en que solo necesitaba ayuda, le dije que necesitaba pruebas de esta supuesta ruptura limpia antes de que pudiera siquiera considerar escucharlo más. Mientras tanto, Diana no se mantenía discreta. Comenzó a difundir mentiras sobre mí a familiares lejanos a través de conocidos mutuos. Descubrí que le estaba diciendo a la gente que le había robado la casa a Jason. Lo había manipulado y los había dejado sin hogar por despecho. Algunos familiares incluso se comunicaron conmigo directamente, repitiendo sus acusaciones. Afortunadamente, estaba preparada. Les envié las imágenes de la cámara, los extractos bancarios y una cronología de todo lo que había sucedido. No pasó mucho tiempo para que la mayoría de ellos se dieran cuenta de que la versión de los hechos de Diana no se sostenía. Las payasadas de Diana no se detuvieron allí. Decidió intensificar las cosas presentando una demanda en mi contra por daños emocionales. Recibí el papeleo por correo y, aunque me tomó por sorpresa, mi abogado me aseguró rápidamente que el caso no tenía fundamento. Presentamos una respuesta y el tribunal desestimó su demanda casi de inmediato. Aún así, fue otro obstáculo agotador en una saga que parecía interminable. Los verdaderos colores de Jason emergieron poco después. A pesar de sus afirmaciones anteriores de cortar los lazos, admitió durante otra conversación que extrañaba a su madre y quería reconciliarse con ella. Lo enmarcó como si estuviera atrapado entre dos personas que le importaban. Pero para mí estaba claro que nunca me elegiría a mí por encima de ella. Esa comprensión fue todo lo que necesité para tomar mi decisión final. Le dije a Jason que nuestro matrimonio había terminado. No podía seguir luchando una batalla en la que mi pareja ni siquiera estaba de mi lado. No discutió. Solo se sentó allí en silencio, casi como si lo hubiera estado esperando. Solicité el divorcio al día siguiente y con eso cerré el capítulo sobre Jason y Diana para siempre. O eso pensé. La vida de Diana se deterioró abruptamente después de eso. Sin familia dispuesta a acogerla y sin una fuente de ingresos estable. Finalmente terminó en un refugio. Un conocido mutuo me dijo que todavía me culpaba por su situación. Pero ya no me importaba. Había cortado toda comunicación con ella y Jason y estaba enfocada en seguir adelante. Para comenzar de nuevo, decidí mudarme a una ciudad nueva. Encontré una gran oportunidad de trabajo en una zona vibrante y empaqué lo poco que me quedaba para comenzar el siguiente capítulo de mi vida. La mudanza fue catártica. Dejé atrás los fantasmas de mi antigua vida y abracé la idea de empezar de cero. Pero Diana no había terminado del todo. Unas semanas después de mi mudanza, recibí una carta reenviada desde mi antigua dirección. Era de Diana y en ella me culpaba por todo, su falta de vivienda,
Sus tensas relaciones familiares. Incluso las luchas de Jason. Escribió páginas sobre cómo había arruinado su vida y destruido la felicidad de su hijo. Ni siquiera terminé de leerla. Desmenucé la carta y la tiré a la basura. Fue la última vez que dejé que sus palabras ocuparan espacio en mi vida. Sorprendentemente, el apoyo vino de un lugar inesperado, mi antiguo vecindario. Algunos vecinos se acercaron después de enterarse del drama, expresando su simpatía e incluso admiración por cómo había manejado la situación. Un vecino mencionó cómo siempre habían sospechado que Diana no era tan inocente como fingía ser. Sus amables palabras me recordaron que no todos creían las mentiras que difundió. Jason intentó reconectarse algunas veces más. Envió mensajes de texto pidiendo reunirse, hablando de cómo me extrañaba y todavía me amaba. Ignoré todos los mensajes y finalmente lo bloqueé. No tenía sentido reabrir viejas heridas. Mi vida era mejor sin el caos que él y Diana trajeron consigo. Ahora estoy en un lugar donde realmente he pasado página. Mi nuevo trabajo va bien y he hecho algunos amigos maravillosos en mi nueva ciudad. He aprendido el valor de establecer límites y defenderme, incluso cuando es incómodo. Lo más importante es que encontré la paz. Un tipo de paz que no creía posible durante el apogeo de todo el drama. Mirando hacia atrás, es difícil creer cuánto ha cambiado. Lo que comenzó como una pesadilla se convirtió en una oportunidad para reconstruir mi vida desde cero. Finalmente estoy libre de la influencia tóxica de Diana y Jason. Y no podría estar más agradecida por el nuevo comienzo. Y en cuanto a Jason y Diana, aunque su destino ya no es mi problema. Actualización 5. Unos meses después de que finalmente me instalé en mi nueva ciudad, Diana reapareció de la manera más moderna posible, a través de una campaña de desprestigio en Facebook. Creó un grupo público titulado algo así como exponiendo a mi nombre. La mujer que destruyó nuestras vidas. Conocidos neutrales me avisaron y la página estaba llena de historias locas y fabricadas sobre cómo los había obligado a ella y a Jason a salir de su casa. Les había robado todo lo que tenían y los había dejado sin hogar. No participé en el grupo. En cambio, dejé que sus propias mentiras funcionaran en su contra. No pasó mucho tiempo para que la sección de comentarios explotara con personas que la denunciaban. Vecinos de mi antigua comunidad, familiares lejanos e incluso algunos amigos de Jason compartieron sus experiencias con el comportamiento manipulador de Diana. Una persona publicó una historia sobre cómo Diana había intentado manipularlos para que le prestaran dinero hace años. Otro vecino compartió cómo Diana les había dicho que la casa era suya, aunque todos sabían que no era cierto. Sus intentos de ganarse la simpatía fracasaron espectacularmente. Mientras Diana se descontrolaba en línea, la vida de Jason no iba mucho mejor. Me llegó la noticia a través de conocidos mutuos de que incluso sus amigos más cercanos se estaban distanciando de él. No querían ser arrastrados al drama de su madre y muchos de ellos estaban cansados de cómo él siempre parecía ponerse de su lado. Jason se estaba aislando cada vez más y la creciente desesperación de Diana solo empeoraba las cosas. En un último esfuerzo, Diana contactó a los nuevos propietarios de mi antigua casa. Afirmó que había sido desalojada injustamente y les preguntó si podían ayudarla. Le dijeron cortésmente, pero con firmeza, que la dejaran en paz. Luego bloquearon su número. Cuando me enteré, no pude evitar reírme de la audacia. Pero Diana no había terminado de causar problemas. Una mañana en el trabajo, estaba en medio de una reunión cuando la recepcionista me llamó para decir que alguien me estaba buscando en el vestíbulo. Cuando bajé, estaba Diana allí parada, como si fuera la dueña del lugar. Se lanzó a una diatriba, acusándome de arruinar su vida y exigiendo que arreglara el desastre que había hecho. La seguridad intervino rápidamente y la escoltó afuera. Pero la escena que causó fue humillante. Presenté una queja formal en mi lugar de trabajo y decidí que era hora de tomar medidas legales. Esa tarde llamé a mi abogado y comencé el proceso de solicitar una orden de alejamiento contra Diana. El papeleo fue sencillo y las pruebas que tenía, desde sus publicaciones en Facebook hasta su arrebato en el lugar de trabajo, hicieron que mi caso fuera sólido. Una vez que se emitió la orden, Diana tenía legalmente prohibido contactarme o acercarse a mi nuevo apartamento o lugar de trabajo. Como si las cosas no pudieran empeorar para ellos. Más tarde me enteré de que Jason había perdido su trabajo. Había estado luchando por mantenerse a flote durante meses y el estrés de su situación finalmente lo había alcanzado. Sin ingresos y sin amigos dispuestos a acogerlo.
Se mudó de nuevo con Diana al motel barato donde se había estado quedando. Diana luego trató de explotar sus circunstancias para obtener simpatía difundiendo la noticia de un problema de salud menor. Afirmó que el estrés que le causé había provocado su condición. Pero nadie se lo creyó. Familiares lejanos y conocidos estaban cansados de sus payasadas y en su mayoría ignoraron sus intentos de hacerse la víctima. Su siguiente movimiento fue casi cómico. Diana creó una campaña de financiación colectiva con una larga y dramática publicación sobre cómo ella y Jason habían sido desplazados injustamente y necesitaban ayuda para volver a ponerse de pie. La campaña apenas ganó tracción. De hecho, la sección de comentarios se llenó de personas que exponían sus mentiras y relataban su historial de comportamiento manipulador. La campaña se retiró silenciosamente una semana después. Mientras Diana y Jason se tambaleaban, mi vida continuó mejorando. Obtuve un ascenso en el trabajo, que no solo vino con un aumento de sueldo, sino también con nuevas responsabilidades que realmente disfruto. Me concentré en construir nuevas amistades y decorar mi apartamento, que ahora se sentía como un verdadero santuario. Jason, sin embargo, no estaba listo para rendirse. Una noche, apareció en mi edificio de apartamentos, rogando por una reconciliación. Me suplicó que le diera otra oportunidad, insistiendo en que había cambiado. Me mantuve tranquila y le recordé que nuestro divorcio era definitivo. Le dije que no tenía intención de reabrir ese capítulo de mi vida. Se fue con aspecto derrotado y lo bloqueé de todo contacto poco después. El último movimiento de Diana llegó en forma de una carta enviada a través de un conocido mutuo. En ella, prometió dejarme en paz para siempre si le proporcionaba ayuda financiera. Ni siquiera me molesté en responder. La carta fue directamente a la trituradora. No mucho después, escuché a través de la vid que Diana y Jason habían sido desalojados de su motel por falta de pago. Sin familia que los ayudara. Sus opciones se estaban agotando. No pedí más detalles. Había terminado de seguirles la pista a sus vidas. Una noche, mientras estaba sentada en mi balcón tomando café, me di cuenta de que no sentía nada más que alivio. Por primera vez en años. No había drama. Ni caos. Ni gente tóxica tratando de deprimirme. Era libre de concentrarme en mi carrera, mis amistades y el brillante futuro que tenía por delante. El capítulo con Diana y Jason estaba cerrado para siempre.